Hola, hola, muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria Antioquia 3. Les damos la bienvenida desde Construyendo Méritos. Mi nombre es Sebastián Monsalve, hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública. Y en esta ocasión nos vamos a ocupar de una convocatoria muy importante, no solamente para la región, sino para todo el país, ya que es un proceso de selección que agrupa a más de 5.000 empleos ofertados a través de 62 entidades del orden territorial que hacen parte del departamento de Antioquia. Ese es un concurso público de méritos muy esperado y adicionalmente ha sido un poco dilatado en el tiempo, ya que las inscripciones se cerraron hace ya un tiempo largo, pero de todas formas, digamos que ya estamos próximos al punto más importante del proceso de selección, que son las pruebas escritas, y por eso es que desde Construyendo Méritos hemos abierto este espacio para que pongamos en común algunos conocimientos importantes a la hora de preparar las pruebas escritas de un proceso de selección como este, la convocatoria Antioquia 3. Entonces, antes de continuar, yo quisiera que me confirmaran a través del chat si está todo bien con el audio, si me escuchan bien, si me ven bien, si ven las diapositivas, y así podemos continuar. Asimismo, los invito a hacer sus preguntas a través de ese mismo chat. Si tienen preguntas en el transcurso de esta charla, tal vez sean preguntas que nos puedan servir a todos. Y adicionalmente, si lo están viendo en diferido, esperamos sus comentarios, estaremos muy atentos a resolver cada una de sus inquietudes. Bueno, por acá me confirman que está todo bien, entonces vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a ver cómo preparar las pruebas escritas para este punto del concurso público de méritos. En este momento, como ya les mencionaba, nos acercamos a la fase de publicación de resultados de la verificación de requisitos mínimos. Pero no nos adelantemos, vamos a comenzar recordando cuáles son las fases de este proceso de selección, resaltando que primero se desarrollan las inscripciones en concurso abierto, en concurso en ascenso, luego en concurso abierto, y a partir de estas inscripciones, el operador del proceso de selección revisa cada uno de los documentos que aportamos durante las inscripciones. La Universidad Libre es el operador de este proceso de selección, quien se encargó y se viene encargando de verificar que cada uno de ustedes como concursantes cumpla con los requisitos mínimos del empleo, de formación académica y experiencia. Y de allí precisamente viene la fase que allí marcamos con el número 3, verificación de requisitos mínimos. Esta verificación de requisitos mínimos fue anunciada por la CNSC, que será divulgados los resultados preliminares el 1 de agosto del 2025, es decir, en la próxima semana, durante la próxima semana, específicamente el día viernes, serán divulgados los resultados preliminares de la verificación de requisitos mínimos. Vamos a ver qué sigue de esta fase de verificación de requisitos mínimos, porque los concursantes pueden interponer una reclamación, específicamente los no admitidos, ya que en caso de que resulten no admitidos, pues no podrán continuar a las siguientes fases del proceso de selección, que es el momento más importante, la aplicación de pruebas escritas. Lo tenemos allí en los siguientes momentos: competencias funcionales y competencias comportamentales. Estas son las dos pruebas escritas que se aplican en este proceso de selección y sobre las cuales vamos a profundizar el día de hoy. Complementario a estas dos pruebas no escritas, se aplica una prueba de valoración de antecedentes, que es una calificación de la hoja de vida, una calificación de nuestra formación académica, de nuestra experiencia, cuando excede los requisitos mínimos del empleo. Esto es, a grandes rasgos, la prueba de valoración de antecedentes. Los criterios de calificación de esta prueba de valoración de antecedentes fueron estipulados previamente en el acuerdo de convocatoria y en su anexo técnico. Es decir, son criterios que son preestablecidos, porque el ingreso al empleo público, a la carrera administrativa, es un asunto plenamente reglado. Es decir, el paso a paso de cada proceso de selección está previamente establecido en un acuerdo de convocatoria que es ley para las partes. Una vez se agota la valoración de antecedentes, ya tenemos que se aplicaron todas las pruebas y por lo tanto se consolidan los resultados en una lista de elegibles. Esto le corresponde a la CNSC y ya cada entidad deberá proceder con el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles que tengan derecho a ello. Este periodo de prueba es de 6 meses y superado este periodo de prueba,
el elegible queda inscrito en el registro público de carrera administrativa que administra la CNSC también. Es decir, este es el paso a paso que me va a conducir a mí desde las inscripciones hasta la consolidación como un empleado de carrera administrativa, y en el medio, precisamente en el medio de este gráfico, tenemos los instrumentos de selección. 2 pruebas escritas y una prueba no escrita. Allí tenemos 2 momentos eliminatorios. Uno, la verificación de requisitos mínimos, que es el momento en el cual nos encontramos actualmente. Ese es un momento eliminatorio porque si yo no cumplo los requisitos mínimos, no voy a continuar en el proceso de selección. Asimismo, hay un segundo momento eliminatorio, la prueba de competencias funcionales. En la prueba de competencias funcionales, yo debo obtener un puntaje mínimo aprobatorio para poder continuar en el proceso de selección y para poder que me califiquen la prueba de competencias comportamentales y la prueba de valoración de antecedentes. Este es el segundo momento eliminatorio. Quiere decir esto que si yo supero la verificación de requisitos mínimos, si me postulé adecuadamente al empleo de inscripción y si además de ello supero la prueba de competencias funcionales, obligatoriamente voy a ser parte de la lista de elegibles. Voy a estar en una posición determinada en la lista de elegibles, ya que son los únicos 2 momentos eliminatorios del concurso de mérito. Lo que importa allí es determinar mi posición en la lista de elegibles a partir de un resultado óptimo en las pruebas escritas y no escritas. ¿Qué viene a continuación luego de la publicación preliminar de admitidos? Dijimos que el próximo 1 de agosto será publicados los resultados preliminares de la verificación de requisitos mínimos. A continuación, precisamente para resolver esta pregunta, las personas no admitidas podrán interponer una reclamación el 4 y el 5 de agosto del 2025 a través del SIMO, a través de su cuenta personal, los 2 días hábiles siguientes. Los resultados se publican un viernes, el lunes y martes siguiente. Los no admitidos podrán reclamar. Obviamente no esperamos estar en esa posición de no admitidos, pero podemos cometer errores en la selección del empleo, podemos cometer errores en la selección de los documentos que aportamos, y también el operador del proceso de selección puede cometer errores. Entonces es un momento del cual debemos estar atentos en cuanto a que efectivamente nuestra hoja de vida, es decir, nuestros certificados de formación académica y experiencia, hayan sido valorados de forma adecuada. Una vez se agota estas fases de reclamaciones o se agotan las reclamaciones, se da respuesta a estas reclamaciones por parte del operador del proceso de selección. ¿Me podrían confirmar si me están escuchando? Por favor, si son tan amables. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Hay un par de personas que allí tienen un problema de audio, pero es porque tenemos saturada en este momento la sala. Muchas gracias por su respuesta. Es decir, tenemos la sala llena y a veces hay personas que no logran conectarse con el audio, pero la gran mayoría veo que está sin inconvenientes. Muchas gracias. Y nuevamente reitero nuestro agradecimiento desde Construyendo Méritos para participar de este tipo de espacios. Es muy importante que ustedes vengan a este tipo de seminarios porque eso nos permite conectarnos directamente con sus necesidades de formación. Muchas gracias. Estamos hablando de qué viene después de la publicación de la verificación de requisitos mínimos y dijimos que primero se puede reclamar, las personas no admitidas pueden reclamar, y luego la CNSC y más específicamente la Universidad Libre, que es el operador del proceso de selección, da respuesta a esas reclamaciones y por lo tanto esa fase de verificación de requisitos mínimos queda en firme, es decir, queda cerrada y ya queda atrás. Porque recordemos que los concursos públicos de méritos son una secuencia de fases en las cuales cada fase debe agotarse para poder que comience la fase siguiente. En este caso, la fase que está próxima a agotarse es la verificación de requisitos mínimos. Las reclamaciones se hacen a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. A través de este canal nosotros vamos a interponer estos recursos. Toda la participación de los concursos públicos de méritos en Colombia que hacen parte del régimen general de carrera se hace a través del SIMO. Igualmente, allí mismo nosotros vamos a consultar los ejes temáticos, o bueno, realmente vamos a consultar la citación a pruebas escritas, es decir, el lugar de aplicación, me lo van a comunicar a través de la bandeja de entrada, a través de la bandeja de correo que tiene el SIMO. Ya hay otros elementos que se divulgan en otros medios, pero en un momento lo vamos a ver porque hoy vamos a abarcar varios elementos de las pruebas.
Quedando ya en firme los resultados de la verificación de requisitos mínimos, pues viene a continuación precisamente ese momento que nos interesa a nosotros. Nos van a divulgar, o la CNSC va a divulgar la fecha de aplicación de pruebas escritas a través del portal web de la CNSC. Es decir, la fecha de pruebas se divulga primero en los canales de información de la CNSC, que son abiertos. Adicionalmente, voy a ser citado a pruebas. La citación es un mensaje que llega a mi bandeja de entrada del CIMO, en la cual se me informa el lugar al cual me debo presentar para la aplicación de las pruebas escritas. Pero la fecha de aplicación se informa en el portal web de la CNSC. La citación a pruebas no está dentro del mes siguiente a la aplicación de pruebas. Usualmente se carga allí con un par de semanas de anticipación. Quiere decir que yo debo estar atento más de la fecha de aplicación en el portal web de la CNSC que de la misma citación, porque la citación hay veces, digamos, que solamente la cargan en los días anteriores a la aplicación de la prueba. Espero que esto haya quedado claro. Y el momento, digamos que, y lo más importante, es que aproximadamente con un mes de anticipación, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre dará a conocer la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. Esta guía de orientación es donde se establecen y se divulgan las bases metodológicas que seguirán las pruebas. Y adicionalmente, dentro de la guía o en conjunto con la guía, me van a informar los ejes temáticos que me serán evaluados en las pruebas, es decir, el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que voy a tener que presentar en las pruebas escritas. Miren que esto, y esto lo voy a reiterar posteriormente, solamente me van a informar a mí la fecha de aplicación en conjunto con esta información de ejes temáticos y guía de orientación al aspirante, usualmente con un mes de anticipación, ¿cierto? Entonces, yo no debo esperar a ese mes que voy a tener para aplicar las pruebas, sino que voy a preparar las pruebas con una debida anticipación, es decir, desde hoy mismo o desde hace algún tiempo, si ya lo vengo haciendo, pero no voy a esperar hasta último momento porque los temas que voy a tener que preparar son muchos, muy amplios, y cuando combino esto con un trabajo, pues vamos a ver que el tiempo de estudio es corto. Y la realidad es que yo no debo dejar al azar la parte de fortalecer sobre todo los conocimientos funcionales del empleo al cual me postulé. Pero me estoy adelantando mucho y vamos a continuar con el hilo, que en un momento vamos a llegar precisamente a este desenlace. ¿Cómo preparamos las pruebas escritas sin conocer los ejes temáticos que me aplicarán en las pruebas? Vamos a devolvernos entonces y vamos a recordar precisamente cuáles son esas pruebas que se aplicarán en la convocatoria Antioquia 3, de acuerdo a los acuerdos de convocatoria y al anexo técnico de este proceso de selección. Las pruebas que se aplicarán, digamos que son un estándar de lo que viene desarrollando la CNSC en los concursos públicos de méritos de su competencia. Este es, digamos, el conjunto. Este es el conjunto de pruebas que se aplicarán, digamos que en la convocatoria Antioquia 3 de forma generalizada. Disculpen un segundo. Perfecto, listo. Este es el conjunto de pruebas que se aplicarán para todos los empleos. Hablamos de competencias funcionales, competencias comportamentales y una prueba de valoración de antecedentes. Ya mencionamos que la prueba de competencias funcionales es eliminatoria, que tiene un peso porcentual del 60%, y complementaremos que debo obtener un puntaje de 65 sobre 100 para poder continuar en el concurso, y ya también dijimos que si yo supero el puntaje eliminatorio de la prueba de competencias funcionales, necesariamente voy a ser parte de la lista de elegibles, ya que habré superado la totalidad de momentos eliminatorios del concurso. Complementario a ello, se aplica una prueba de competencias comportamentales, tiene un peso porcentual del 20%. Vemos que las pruebas escritas, que son pruebas escritas que se aplican en una misma jornada, usualmente un día domingo o lunes festivo, pero siempre o casi siempre un día domingo, esto es casi que sin excepciones, son el 80% de este proceso de selección. Miren que sumando funcionales y comportamentales, aquí está el peso del proceso de selección.
Complementario a estas dos pruebas escritas está una prueba de valoración de antecedentes que tiene un peso porcentual del 20%. Les voy a mencionar algo. En el chat me dicen que hay algunas personas que no han podido ingresar a la sala y es porque en este momento tenemos la sala llena, de acuerdo a su capacidad máxima, pero esta videoconferencia queda disponible en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube a partir del próximo lunes. Entonces les pedimos disculpas, digamos, indirectamente a las personas que no pudieron estar, digamos, en este momento, pero simplemente la sala se nos llenó y tiene una capacidad limitada. Bueno, entonces estas son las pruebas que se aplicarán. 3 pruebas que se aplicarán por regla general. Esto genera un perfil específico de ciudadano que va a ser parte de los empleos ofertados en la convocatoria Antioquia 3. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando la CNSC establece las pruebas que se aplicarán en un proceso de selección, está predefiniendo de alguna manera cuál será el tipo de ciudadano que ocupará esos empleos. Aquí vemos, por ejemplo, esa distribución porcentual, pero cuando nosotros, digamos que vamos a ver los empleos que no exigen experiencia, vemos que también que no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Entonces allí la distribución porcentual es distinta. Se aplica una prueba de competencias funcionales en donde está el gran peso del proceso de selección con un 70% y en competencias comportamentales con un 30%. Quiere decir que allí el perfil ciudadano que espera la CNSC ocupe los empleos públicos a efectos de esta convocatoria es un perfil distinto, es una persona joven que no tiene experiencia. Yo quiero que nosotros no perdamos de vista esto, es decir, ¿qué espera la CNSC del ciudadano colombiano que ocupa los empleos públicos? ¿Cuáles son las competencias que se espera evidencia? Y allí lo tenemos. Esto, digamos, la respuesta a esto está precisamente en las pruebas que la CNSC define. Conocimientos es lo más importante, es decir, yo voy a ser seleccionado en un 60% a efectos de este tipo de empleos a partir de mis conocimientos, pero también a partir de mis competencias comportamentales o competencias del ser, competencias que son conductuales y que se diferencian de ese aspecto cognitivo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales, pero también me van a vincular en función de mi experiencia y formación previa. Por ejemplo, en la convocatoria para notarios públicos, el 50% es la prueba de valoración de antecedentes. Allí estamos hablando, digamos, de otro proceso meritocrático muy distinto, pero yo quiero que nos fijemos en la parte de la planificación del diseño de las pruebas desde el punto de vista de la entidad, del órgano competente, que es el Consejo Superior de Carrera Notarial en este caso, que dijo que quería que los notarios del país contaran con gran experiencia y formación académica, tanto así que el 50% del proceso de selección precisamente es la prueba de antecedentes, no como acá que es la valoración de los conocimientos a través de una prueba escrita, sino que se asigna una mayor puntuación a los antecedentes. Entonces, yo quiero que no perdamos de vista esto, que al menos a efectos de este concurso, lo más importante son los conocimientos que me evaluarán en la prueba de competencias funcionales y es lo que en mayor grado yo debo preparar, ya que es lo que, digamos, mayor peso porcentual tiene y además tiene un peso eliminatorio. Allí tenemos entonces las pruebas que se aplicarán. Vamos a ver ahora los conocimientos, habilidades y competencias que se evalúan en las convocatorias de la CNSC. Vamos a responder un par de preguntas por acá. Juliana nos dice, durante el proceso se informa el porcentaje resultado de la valoración de antecedentes. Esta es una prueba que se aplica finalizado el proceso de selección solamente para quienes superen la prueba de competencias funcionales. O sea que el resultado te lo van a informar al finalizar el proceso de selección a través del SIMO. Aquí Lady nos hace una pregunta. Cuando se ingresó a la convocatoria, se adjuntó a la experiencia actual del momento. Si ya uno no está en ese trabajo y apenas llevo 10 días en uno nuevo, ¿es posible, digamos, adjuntar esa información? No, ya esa oportunidad pasó. La oportunidad para aportar certificados de formación académica y experiencia solamente es durante la fase de inscripciones. Muy bien, vamos a continuar. Recuerden que vamos a ir resolviendo las preguntas que ustedes tengan paulatinamente
que dejen a través del chat. Ahora vamos a entrar aún más en materia y vamos a ver cuáles son los conocimientos, habilidades y competencias que se evalúan en las convocatorias CNSC. Vamos a dejar atrás la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a dejar atrás la prueba de valoración de antecedentes, ya que no nos vamos a enfocar en ella el día de hoy. Solamente nos vamos a enfocar en las dos pruebas escritas que se aplicarán en esta convocatoria Antioquia 3. Ya vimos entonces que se evalúa una prueba de competencias funcionales y una prueba de competencias comportamentales. Primero vamos a responder qué es lo que evalúa. ¿Qué es lo que evalúa la prueba de competencias funcionales? Hay algunas preguntas allí a través del chat, pero en un momento vamos a resolverlas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que evalúa la prueba de competencias funcionales? Y vamos a traer la definición técnica del anexo técnico de la convocatoria. La prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante en un contexto laboral específico que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. Entonces, aquí yo voy a resaltar una de las conclusiones de este espacio y es que esencialmente la prueba de competencias funcionales evalúa conocimientos, evalúa ante todo conocimientos. Ese es su componente principal. ¿Cuáles conocimientos? Conocimientos generales de la función pública, pero sobre todo conocimientos que se requiere para desempeñar con éxito el propósito y las funciones del empleo. Es decir, la prueba de competencias funcionales va a estar conectada directamente con el empleo al cual ustedes se postularon, porque estará dirigida a determinar si efectivamente ustedes tienen los conocimientos en contratación estatal, por ejemplo, si el empleo está destinado a ejercer funciones de contratación o de supervisión de contratos. Aquí me van a evaluar esencialmente ese componente funcional de mi empleo, los conocimientos que se requiere para desempeñar las funciones del empleo. Pero adicionalmente se evalúan otros componentes. Nosotros desde Construyendo Méritos los hemos resumido en 3 componentes que se evalúan en esta prueba de competencias funcionales. Conocimientos generales de la función pública, conocimientos funcionales del empleo y hay un tercer componente que se evalúa, digamos, en menor grado, pero que también se incluye habilidades como razonamiento numérico, comprensión lectora, ofimática, entre otro tipo de habilidades que se evalúan, digamos, en este tipo de procesos de selección que son de competencia de la CNSC. Reiteramos, 3 componentes: conocimientos generales de la función pública, conocimientos funcionales del empleo, que vamos a resaltar desde ya, es el componente principal de las pruebas escritas. Los conocimientos funcionales del empleo, precisamente, son el componente más importante de las pruebas escritas y en un menor grado vamos a encontrar que se evalúan habilidades. Conocimientos generales de la función pública. Allí nosotros no vamos a poder establecer un listado taxativo o definitivo de cuáles son esos conocimientos generales que se evalúan para ingresar al empleo público, específicamente en convocatoria CNSC. Recordemos que la CNSC es competente para gestionar la mayoría de la carrera administrativa en Colombia, pero hay una parte de la carrera que no tiene competencia. Hablo de rama judicial, procuraduría, contraloría, fiscalía. Todos estos son regímenes especiales que están por fuera de la competencia de la CNSC, pero la CNSC tiene competencia sobre la gran mayoría de los empleados públicos. Dicho esto, cuando nosotros analizamos las pruebas que viene aplicando la CNSC, encontramos un patrón común de conocimientos que son generales, que se evalúan casi en todos los concursos públicos de méritos, algunos de ellos al menos, es decir, conocimientos que se evalúan indistintamente del empleo al cual ustedes estén postulando. Y allí encontramos nosotros estructura del Estado, que debe ir acompañado del eje temático constitución política, derechos constitucionales. Es decir, este no es un listado taxativo, es un listado que simplemente sirve para ejemplificar los conocimientos generales que se han venido evaluando en otros concursos públicos de méritos. El conocimiento sobre la función pública, sobre el derecho disciplinario de los servidores públicos. Ustedes pensarán, pero yo
digamos, me estoy postulando a un cargo que no tiene nada que ver con eso. Sí, pero se espera que ustedes como funcionarios públicos tengan unos conocimientos que son base, ¿cierto? Entonces, hay veces que incluyen conocimientos como derecho disciplinario. Yo no sé si ustedes recuerdan o les tocó la pasada convocatoria para Antioquia, Construyendo Méritos estuvo en ese momento capacitando para la convocatoria 436 del 2017, ¿cierto? Yo creo que fue esa convocatoria, 427. Estoy recordando, estoy olvidando en detalle el número de convocatoria para Antioquia, fue entre los años 2016, 2017 y 2018 que se impulsó este proceso de selección y allí de forma generalizada, en lo que para nosotros en su momento criticamos como un desacierto, se evaluaron conocimientos como presupuesto público, incluso para empleos del nivel asistencial y técnico, se evaluaron conocimientos también como contratación estatal de forma generalizada, es decir, está justificado en empleos de nivel profesional, pero consideramos en su momento que en ciertos empleos se evaluaron unos conocimientos que no resultaban necesarios desde ninguna perspectiva para ejercer un empleo público o para ejercer ciertos empleos públicos. Digamos que el más notorio de ellos fue precisamente ese eje temático de presupuesto público, es decir, ¿para qué se va a evaluar presupuesto público en empleos que no ejercen funciones de presupuesto? Es decir, consideramos que fue un desacierto, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hay conocimientos generales que se evalúan, digamos, en diversos concursos públicos de méritos y aquí estamos resaltando algunos de ellos. Actuaciones administrativas es otro eje temático que se evalúa comúnmente en ciertos niveles de dificultad. No es lo mismo evaluar esto en el nivel profesional que en el nivel técnico. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o lo que podemos llamar derecho de petición y de acceso a la información, que está conectado también con atención al ciudadano, con, bueno, ya allí digamos que hay otro tema que es modelo integrado de planeación y gestión, que abre también, digamos, otra serie de temas que pueden ser evaluados allí, como gestión de calidad, por ejemplo, entre otros temas que pueden considerarse en su determinado momento como conocimientos generales para ingresar a la función pública. Yo allí, digamos que lo que debo hacer es fortalecer conocimientos generales de la función pública precisamente. Si yo simplemente estoy, digamos que debo fortalecer conocimientos en constitución política, por allí voy a comenzar, ¿cierto? Y en un momento vamos a resaltar otros elementos para preparar las pruebas. Estamos definiendo cuáles son los componentes que se evalúan en las pruebas. Ya definimos el primer componente de la prueba de competencias funcionales y el segundo componente es habilidades básicas tales como lectura crítica, herramientas ofimáticas y habilidades de razonamiento numérico. No quiere decir que estas tres habilidades se vayan a evaluar en la convocatoria Antioquia 3, pero sí, digamos que no obligatoriamente, pero lo que hemos observado en la dinámica CNSC es que al menos una de estas habilidades se incluye en las pruebas escritas. Y finalmente, el tercer componente de la prueba de competencias funcionales, y ya lo dijimos y lo reiteramos, es el componente más importante de la prueba, son los conocimientos funcionales que se requiere para desempeñar el empleo. Los conocimientos que son necesarios para materializar el propósito del empleo y desempeñar sus funciones. Este es el componente más importante de la prueba de competencias funcionales y de las pruebas escritas en general. Vamos a ver ahora qué evalúa la prueba de competencias comportamentales. Esta prueba, según la definición que trae el anexo técnico, mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa de conformidad con las disposiciones de los artículos tal y tal y tal del decreto 1083 del 2015 que fue modificado. Aquí, en esta prueba, ya no me van a evaluar competencias cognitivas, sino competencias conductuales. Si yo estoy en capacidad de trabajar en equipo, si yo estoy en capacidad de tener una iniciativa para formarme constantemente y capacitarme en función del mejoramiento en mi desempeño del empleo, si yo estoy en capacidad de poner a disposición de la entidad mi conocimiento y mi experiencia previa, por ejemplo, todas estas son definiciones de competencias que se esperan de todo servidor público al servicio del Estado.
Ya no estamos hablando entonces de conocimientos, sino de competencias del ser, de rasgos de la personalidad, de valores, de aptitudes y de actitudes. Desde ya, mi preparación, lo aclaro, mi preparación para la prueba de competencias funcionales es muy distinta que para la prueba de competencias comportamentales. Incluso uno podría pensar que no es necesario prepararse para la prueba de competencias comportamentales, sino simplemente resolver con plena franqueza lo que allí se me presente. En un momento, a través de ejemplos, quizá vamos a aclarar mejor esto. ¿Qué evalúa esta prueba de competencias comportamentales? Competencias generales para todos los empleos, competencias específicas del nivel jerárquico al cual yo me postulé. En un momento vamos a definir cuáles son estas competencias y vamos a ver a través de un ejemplo cómo se evalúan estas competencias. Vamos a ver ahora una definición. ¿Qué son los ejes temáticos? Porque yo ya les mencioné que nosotros, una vez se agote esta fase de verificación de requisitos mínimos, vienen allí unos momentos del concurso en los cuales voy a ser citado a la aplicación de pruebas, se me informa la fecha de aplicación de pruebas, se publica una guía de orientación al aspirante y me son informados los ejes temáticos que serán evaluados en las pruebas escritas. Los ejes temáticos precisamente son ese conjunto de competencias laborales que se evaluarán en la prueba. Esto se divulga usualmente con un mes de anticipación y esto abarca el conjunto de habilidades, aptitudes, actitudes, conocimientos y competencias comportamentales que serán evaluados en las pruebas escritas. Nosotros allí vamos a ver un listado definitivo de ejes temáticos que se evaluarán en nuestra prueba. Aquí estamos viendo un ejemplo de la convocatoria DIAN. Esta es una convocatoria que está próxima a la aplicación de pruebas escritas y cómo se divulgan los ejes temáticos para ciertos empleos. Miremos allí, por ejemplo, este eje temático, estructura organizacional de la DIAN. Las personas que se postularon a esta convocatoria deben conocer cuál es la estructura y cuáles son las funciones de esta entidad a la cual se están postulando. No es un ejemplo, digamos, de algo que ustedes deban preparar para su caso, porque no es lo mismo presentarse a una convocatoria con un régimen específico de carrera como la DIAN, que presentarnos a una convocatoria que agrupa a entidades territoriales como Antioquia 3. Quiere decir esto, a mí no me van a preguntar la estructura organizacional del municipio al cual me estoy postulando y muy probablemente no me van a preguntar sobre la estructura organizacional del departamento de Antioquia si me estoy postulando a la gobernación, por ejemplo, porque realmente aquí lo que se hace es agrupar a los empleos que están incluidos en la convocatoria y evaluar elementos comunes, ¿cierto? Mientras que en este proceso de selección, DIAN, que tomamos como ejemplo, todos están postulando a la misma convocatoria para la misma entidad, entonces lo que se evalúa es distinto. Yo lo que quiero poner aquí como ejemplo es cómo se divulgan los ejes temáticos para un empleo específico. Miremos que los ejes temáticos están relacionados directamente con cada empleo. Aquí, por ejemplo, un empleo, este es el facilitador, es un empleo del nivel asistencial, entonces allí vemos que se incluyen ejes temáticos como gestión documental. En un momento vamos a volver sobre cómo se consultan los ejes temáticos, pero desde ya nosotros debemos tener en cuenta que un mes antes de las pruebas, a mí me van a informar cuáles son los temas, si se quiere resumir de esa forma, que me van a evaluar en las pruebas escritas, es decir, conocimientos, habilidades, competencias, aptitudes, actitudes que me van a evaluar en las pruebas. Nosotros ya dijimos qué es lo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales y en la prueba de competencias comportamentales y vamos a seguir profundizando sobre esos asuntos. Por el momento es claro que nosotros debemos, digamos que, preparar los ejes temáticos en el momento en que me son divulgados. La pregunta es, ¿cómo preparo las pruebas si no sé cuáles son los ejes temáticos que me van a ser evaluados? Y precisamente eso es lo que estamos aquí respondiendo de forma paulatina para que al final tengamos claro qué es lo que debemos o podemos preparar a este punto del proceso de selección. Vamos a pasar ahora a la metodología de evaluación. Esta es una metodología de evaluación hablando de cómo viene desarrollando los exámenes para ingresar al empleo público.
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Recordemos que la CNSC, Comisión Nacional del Servicio Civil, es un organismo constitucional creado por la Constitución de 1991, pero que solo vimos entrar en funcionamiento a partir del 2004-2005, específicamente con la expedición de la Ley 909 del 2004 que le dio vida a la comisión. Es decir, en Colombia nos tardó 200 años de vida republicana organizar un sistema de empleo público con bases meritocráticas, y esto pues no es un reproche, es digamos que algo normal para lo que hemos vivido como Estado, pero lo más llamativo es que a partir de la Constitución del 91 nos tardamos 13 años en tener esa comisión que nos prometió la Constitución, y aún más, nos demoramos más años todavía en ver que esa comisión empezara a funcionar bien, ¿cierto? Pero para este punto es otra la historia, ¿cierto? Lo que yo quiero resaltar aquí es que a la comisión se le asignaron unas funciones constitucionales de administrar y vigilar la carrera administrativa de los servidores públicos, de los empleados de carrera administrativa, para ser más preciso, y dentro de esas competencias la comisión define qué pruebas se aplicarán y define la metodología de evaluación. Además de ello, define los contenidos que serán evaluados en conjunto con el operador del proceso de selección. Pero la competencia para definir todos estos asuntos recae en la CNSC, que define, entre otros aspectos, la metodología de evaluación que se usará en los concursos públicos de méritos y en cada concurso específico. Nosotros debemos resaltar que aproximadamente hace unos 7 años la CNSC estandarizó una metodología de evaluación. Esta metodología de evaluación viene aplicándose casi que sin variaciones en todos los concursos públicos de méritos de su competencia, y cuando vamos a ver otros procesos de selección en otros regímenes de carrera, es decir, en aquellos que no están bajo la competencia de la CNSC, encontramos que también se usa esta metodología que llamamos metodología de juicio situacional. Esta es la metodología que nos vamos a encontrar en las pruebas escritas. La CNSC no ha variado esta metodología en los últimos 7 años, y es una metodología que es útil, que es, digamos, es buena en el sentido de que desde el punto de vista de los procesos de selección son pruebas que se construyen más rápido, que su construcción es más económica, es decir, menos gasto, y también cumplen con la función de, digamos, diferenciar los conocimientos de los concursantes. Pero vamos a ver en qué consiste esta metodología. A mí me van a presentar un caso hipotético, y de ese caso hipotético me van a presentar o se van a desprender una pluralidad de ítems o preguntas. Cada pregunta tendrá 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta, solamente una tiene la clave de respuesta. A grandes rasgos, esta es la metodología de evaluación. Si lo queremos definir de otra forma, es una metodología de selección múltiple con única respuesta que incluye además una metodología de juicio situacional. Ya lo vamos a ver a través de ejemplos. Precisamente, ejemplo número 1. Y este ejemplo lo vamos a poner acá, digamos, a disposición, y está, digamos que destinado a ejemplificar la prueba de competencias funcionales. ¿Listo? Vamos entonces a ver este ejemplo, para que entendamos en qué consiste la metodología de evaluación de juicio situacional. Precisamente, situación número 1. Vamos a resolver por acá. Vamos a ver si hay preguntas a través del chat. Bueno, aquí hay una pregunta, precisamente. Ana nos pregunta, ¿esta metodología de juicio situacional es para la prueba de competencias funcionales? Aquí lo definimos en esta diapositiva. Es una metodología estándar, competencias funcionales y competencias comportamentales. Al menos así lo ha venido aplicando la CNSC, casi que sin variaciones en los últimos concursos públicos de méritos. Se aplica tanto en competencias funcionales como en competencias comportamentales. Aquí hay una pregunta, digamos, de una fase anterior, pero la vamos a resolver para que no nos quedemos con dudas. La hace Lady. Si es profesional, ¿se puede presentar a un rol que exija solo bachillerato? Sí. En la carrera administrativa en Colombia, el que puede lo más, puede lo menos, y yo puedo acreditar el bachillerato a través de un título profesional, y también me puedo postular a un cargo asistencial y técnico siendo profesional.
Allí tenemos entonces, reconectándonos con el hilo de lo que traemos, la metodología de juicio situacional, que es básicamente un caso hipotético del cual se desprenden una pluralidad de preguntas construidas bajo el modelo de selección múltiple con única respuesta. Vamos a ver esta metodología vista desde la perspectiva de la prueba de competencias funcionales y desde la perspectiva de la prueba de competencias comportamentales. Primero, competencias funcionales, situación número 1. La entidad ha comenzado con un nuevo ciclo de racionalización de trámites, para lo cual se ha socializado la metodología con el talento humano, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. Esta es la situación que yo debo resolver. Es un conocimiento general, ojo, digamos, no necesariamente es un conocimiento específico de empleos que tienen funciones de racionalización de trámites, por ejemplo, no. Esto que estamos trayendo aquí como ejemplo es más un conocimiento general que un conocimiento específico de ciertos empleos. Obviamente puede ser un conocimiento específico de ciertos empleos, pero lo traemos como un conocimiento general. No consideren de entrada que no les aplicaría a ustedes porque las funciones no están relacionadas, porque ya vimos que hay un conjunto de conocimientos generales que se evalúan para ingresar al empleo público. A grandes rasgos, la entidad ha comenzado un ciclo de racionalización de trámites, para lo cual se ha socializado la metodología con el talento humano, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. A continuación, la entidad deberá A. Elaborar el inventario de trámites. B. Definir las acciones de racionalización. C. Implementar el monitoreo de las mejoras. Esto tiene que ver con el ciclo de racionalización de trámites y es un eje temático que se ha evaluado últimamente bajo la denominación de eficiencia administrativa pública. Pregunta número 2. Vemos que aquí solamente hay una clave de respuesta. A continuación, la entidad deberá A. Elaborar el inventario de trámites. B. Definir las acciones de racionalización. C. Implementar el monitoreo de las mejoras. Nuevamente, 3 opciones de respuesta, solamente una correcta. No correspondía a una tipología de acciones de racionalización. A. Normativa. B. Tecnológica. C. Presupuestal. Pregunta número 4. Como acción de mejoramiento se considera implementar una revisión temprana y exhaustiva en ciertos trámites para que de esta forma no avancen asuntos que después no podrán continuar. Se espera que esto tome más tiempo para ciertas labores iniciales, pero otras se descongestionen y el trámite sea resuelto en un menor tiempo. A esta estrategia se le conoce como triaje, paralelizar o knockout. Entonces vamos a ver que sin ser, digamos que... bueno, tenemos una pregunta adicional. Una vez se comienza con la fase de reformulación de los trámites, se sugiere adoptar la metodología de Lean Manufacturing para la adopción de acciones de racionalización. Esta metodología hace referencia a una A, herramienta de mejoramiento de procesos, B, filosofía gerencial basada en reducciones presupuestales, C, estrategia de reducción de costos basada en datos abiertos. Ahí tenemos 5 preguntas que se derivan de un caso inicial. Miren que yo no puedo resolver estas preguntas son 4 preguntas, sin tener en cuenta el caso hipotético que me presentaron al principio. Estamos abordando el eje temático eficiencia administrativa pública, que podemos encontrar con otra denominación en las pruebas escritas. Digamos que aquí no hay un esencialismo conceptual. Hemos visto que la comisión y los operadores denominan los ejes temáticos de distinta forma, pero evaluando el mismo contenido. ¿Por qué? Porque los operadores son distintos, porque pueden variar los funcionarios que se involucran en el diseño de las pruebas. Es decir, no vemos esto como una intención de crear confusión en los concursantes, sino como, digamos que, la naturaleza del lenguaje. ¿Listo? Entonces, para resolver estas preguntas y para, digamos, profundizar en esta metodología, vamos a ver que las estrategias antitrámite son medidas de eficiencia administrativa pública y que dentro de la función pública en Colombia nosotros encontramos algunos insumos que sirven de base para que las entidades públicas racionalicen los trámites que se encuentran bajo su competencia. Y dentro de ello está la guía metodológica para la racionalización de trámites y la política pública de servicio al ciudadano. Estos son insumos del Departamento Administrativo de la Función Pública que, digamos que
en su función precisamente de capacitar y de expedir políticas públicas en materia de función pública, valga la redundancia, pues precisamente tiene a disposición estas cartillas para las entidades del Estado para que implementen ciertas mejoras dentro de su sistema de trámites, dentro de su sistema de atención de servicio al ciudadano. Y teniendo en cuenta los conocimientos que allí se establecen, nosotros vamos a resolver cada una de estas preguntas. Obviamente no vamos a profundizar en la racionalización de trámites, en la eficiencia administrativa pública, ya que lo que estamos haciendo en este espacio es poner en común una metodología de evaluación. No se preocupen si ustedes no saben la respuesta, no tienen por qué saberlo, simplemente es un ejemplo que nos va a permitir a nosotros identificar cómo se evalúa en los concursos públicos de méritos CNSC. Y allí, en esta primera pregunta, a continuación de lo que se menciona en el caso hipotético, es decir, hay un paso a paso en la racionalización de trámites y la entidad a continuación deberá definir acciones de racionalización. Aquí también se descarta o se selecciona solamente una opción de respuesta que es la correcta. No es una tipología de acciones de racionalización, la racionalización presupuestal. Aquí a esta acción de implementar una revisión temprana y exhaustiva en ciertos trámites para que de esta forma no avancen asuntos que después no podrán continuar, se le llama knockout, ¿cierto? Knockout. Esa es una definición técnica que viene precisamente de estas cartillas, de estos manuales y de estas políticas públicas. Y esta última pregunta, esta metodología de Lean Manufacturing hace referencia a una herramienta de mejoramiento de procesos. En suma, todos estos son medidas que se toman de la gestión de empresas públicas y se implementan en la empresa privada. Estrategias de mejoramiento de procesos. Eso, digamos que es parte de lo que se evalúa en este eje temático, que reiteramos, no se asusten si no conocen las respuestas, porque simplemente estamos poniendo en común una metodología. Muy bien, vamos ahora a exponer esa misma metodología vista desde la perspectiva de la prueba de competencias comportamentales. Y también vamos a ver otro ejemplo. Pregunta o caso número 1. Le encomiendan preparar e impartir una capacitación a los servidores de la entidad para la cual trabaja en sus diversos niveles. A la capacitación asistirán personas del nivel asistencial, técnico y profesional, contratistas y directivos de la entidad. Responda a las preguntas 1 a 3. Pregunta número 1. Para lograr una mejor proyección del contenido a impartir en la diversidad de funcionarios, usted A. Prepara una exposición oral básica dejando abierta la posibilidad de hacer preguntas. B. Ofrece una capacitación con exigencia intermedia apoyado en ayudas audiovisuales. C. Envía unos documentos para la lectura previa de los asistentes y así poder efectuar una capacitación completa. Opciones de respuesta A, B y C. 3 opciones de respuesta. Aquí no hablamos de respuestas correctas. Aquí hablamos de clave de respuesta en la medida en que la opción que evidencia la clave de respuesta es a su vez la que en mayor grado evidencia la competencia comportamental que se me está evaluando. En este caso, y a través de estas 3 preguntas, a mí me están evaluando una competencia comportamental específica. Vamos a ver el ejemplo completo. Reiteramos el caso. A usted como funcionario le encomiendan impartir una capacitación a distintos servidores de la entidad, compañeros con los cuales usted trabaja, que corresponde a o que están vinculados a diversos cargos en diversos niveles jerárquicos de la entidad. Es decir, usted debe hacer una capacitación que abarque un grupo diverso, es decir, profesional, técnico, asistencial, contratistas y directivos de la entidad. ¿Qué lenguaje usted va a usar en esta capacitación? Ustedes se preguntarán, yo nunca hago capacitaciones, no importa, no piensen así, porque realmente ustedes tienen acá que seleccionar hipotéticamente cuál sería la opción que tomarían, ¿cierto? No importa si ustedes no harían nunca una capacitación en su vida. Digamos que
Ese no es el hecho a la hora de resolver este tipo de pruebas. El hecho es de ustedes ponerse en esa situación laboral hipotética y seleccionar una de las opciones por la cual optarían. ¿Listo? Pregunta número 2. Mientras prepara la capacitación, usted recibe una serie de correos electrónicos solicitando información sobre trámites que adelanta. Frente a estas solicitudes, A, responde una vez llegue la solicitud que la misma ha sido recibida y que pronto será atendida. B, pospone la revisión de estos asuntos al tratarse la capacitación de un asunto de mayor importancia. C, responde una vez termina la capacitación en la medida en que vaya abordando cada una por fecha de remisión. Pregunta número 3. Usted necesita informes de sus compañeros de dependencia para hacer la capacitación de forma completa. Uno de ellos no cumple con el término pactado para entregarle la información. Ante ello, usted A, le informa de las sanciones que implica el incumplimiento de las obligaciones como servidor público. B, omite la parte de la información que le corresponde entregar a su compañero para evitar una capacitación parcial. C, le pide que cumpla dentro del término más inmediato posible para usted poder efectuar una capacitación completa. Allí tenemos entonces un caso, 3 preguntas. Las 3 preguntas me están evaluando una competencia comportamental específica. Tenemos en cuenta que las cartillas de prueba son diferentes, es decir, a mí me va a entregar una prueba de competencias funcionales con su hoja de respuesta y una prueba de competencias comportamentales con su hoja de respuesta. Yo no me voy a confundir. Voy a saber cuándo me están evaluando una competencia funcional y cuándo me están evaluando una competencia comportamental. En este caso me están evaluando una competencia comportamental, como ya lo mencioné, y es la competencia de comunicación efectiva. Esta es una competencia que es específica del nivel profesional y se define normativamente como la capacidad para establecer comunicación efectiva y positiva con superiores jerárquicos, pares y ciudadanos, tanto en la expresión escrita como verbal y gestual. Esta competencia comportamental tiene unas conductas asociadas, es decir, cuando una persona está dentro de esta conducta es porque está evidenciando la competencia. Por ejemplo, utiliza canales de comunicación con claridad, precisión y tono adecuado para el receptor. Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o gráficas con claridad para facilitar la comprensión. Mantiene escucha y lectura atenta para comprender mejor los mensajes o información recibida. Da respuesta oportuna a cada comunicación recibida. Esta es una competencia muy importante hoy en día en el empleo público. Responder los correos en forma oportuna, por ejemplo. Esto evidenciaría la competencia de comunicación efectiva. También evidencia esta competencia el comprender el público al cual nos dirigimos. Entonces, para que resolvamos y pongamos en común las claves de respuesta. En esta primera, para lograr una mejor proyección del contenido a impartir en la diversidad de funcionarios, usted, B, ofrece una capacitación con exigencia intermedia apoyado en ayudas audiovisuales. Esta es la clave de respuesta que evidencia en mayor grado la competencia que se me está evaluando, comunicación efectiva. Puede que las otras dos opciones evidencien en algún grado la competencia, pero en todo caso es en un grado menor y por lo tanto solo tenemos una clave de respuesta que es la que en mayor grado evidencia la competencia. Mientras prepara la capacitación, usted recibe una serie de correos electrónicos solicitando información sobre trámites que adelanta. Frente a estas solicitudes, responde una vez llegue la solicitud que la misma ha sido recibida y que pronto será atendida. Usted necesita informes de sus compañeros de dependencia para hacer la capacitación de forma completa. Uno de ellos no cumple con el término pactado para entregarle la información. Ante esta situación, C le pide que cumpla dentro del término más inmediato posible para usted poder efectuar una capacitación completa. Y hace referencia a este último punto a la asertividad, a ser capaz de comunicarse con los compañeros, pares, superiores de forma asertiva, digamos, teniendo la capacidad de resaltar las necesidades que yo tengo como empleado y mi interdependencia
con ese otro empleado para poder desempeñar mi trabajo adecuadamente. Entonces, allí tenemos un ejemplo de evaluación de competencias comportamentales, específicamente de la competencia comportamental de comunicación efectiva. Muy bien, vamos a ver si tenemos preguntas a través del chat. Aquí hay una pregunta que se nos sale un poco de las pruebas, pero la vamos a resolver con el mayor de los gustos. Lucía nos pregunta, ¿una persona pensionada por el sector privado puede participar a un concurso de méritos y cumplir con los requisitos mínimos? ¿Cuál es el límite de edad? El límite de edad para ser funcionario público en Colombia es de 70 años, así es de que Lucía, si todavía no has llegado hasta los 70 años, puedes hacer parte de estos empleos ofertados en la convocatoria Antioquia 3. Y Ani nos pregunta lo siguiente. Esta clase de términos como Lean Manufacturing, que no se va a profundizar en el eje temático, pero digamos, nos dan la lista de los ejes. ¿Cómo sabemos qué material estudiar para poder el conocimiento sobre el eje? Bueno, a ustedes les van a informar, y esto, digamos que ya lo mencionamos y lo vamos a reiterar. Aproximadamente con un mes de anticipación nos van a informar los ejes temáticos que van a ser evaluados en mi prueba. Por ejemplo, la convocatoria Diana aplicará pruebas el 17 de agosto de este 2025, en 20 días, y aproximadamente el 18 de julio fueron divulgados los ejes temáticos. Un mes de anticipación para conocer los ejes temáticos que serán evaluados en una prueba escrita. Pero ojo, vamos a resaltar elementos para preparar desde ya las pruebas escritas. Eso es precisamente lo que nos convoca a este espacio. ¿Cómo preparar las pruebas escritas sin conocer los ejes temáticos? Bueno, Lady nos pregunta rápidamente, si en una convocatoria se ofertaron 4 plazas en ascenso, ¿esto es un proceso debido? Sí, las entidades del Estado pueden ofertar hasta el 30% de sus empleos en concurso en ascenso, es decir, cerrado. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo consultar los ejes temáticos que finalmente serán evaluados? Vamos allí. Una vez, con un mes de anticipación, a mí me van a divulgar la cartilla de orientación al aspirante. Muy bien. En un momento resolvemos las otras preguntas que estén allí en el chat. Un mes de anticipación, yo debo estar atento de la guía de orientación al aspirante. Ustedes en este momento hacen parte de, digamos, nuestro grupo de información para la convocatoria Antioquia 3 y van a recibir información una vez se publiquen los ejes temáticos, una vez se publique la guía, una vez se divulguen los resultados definitivos de la verificación de requisitos mínimos, van a recibir un mensaje de correo electrónico a través del cual les vamos a informar de este hecho. Pero ustedes como concursantes deben estar capacitados de forma autónoma para conocer esta información. En el portal web de la CNSC se divulgará la guía de orientación al aspirante y dentro de la guía se informa el enlace de consulta de los ejes temáticos. No ponemos el ejemplo para Antioquia 3 porque no tenemos esta información a este punto. Por ejemplo, esta es una convocatoria, IMPEC. Cuando yo voy a ver esa guía de orientación al aspirante, me remite a un enlace de consulta de los ejes temáticos, que es este que vemos allí. Cuando yo hago clic en este enlace, me permite ingresar mi número de cédula o mi número de inscripción y me arroja los ejes temáticos que me van a evaluar. Algo así como esto, ¿cierto? Este, digamos, es un ejemplo de la convocatoria IMPEC. Y vemos que hay una gran cantidad de ejes temáticos que me van a ser evaluados en las pruebas, al menos en este caso que traemos del pasado. Pero eso es lo que yo me voy a enfrentar en la convocatoria Antioquia 3. Vamos a descartar las competencias comportamentales de acá y vamos a resaltar solamente los conocimientos que se evalúan en la prueba de competencias funcionales. Régimen disciplinario del servidor público, redacción de documentos, gestión documental, procedimiento contencioso administrativo, derecho disciplinario, derecho contencioso administrativo, contratación estatal. De ahí hay unos conocimientos generales, función administrativa, sensibilidad a los problemas, razonamiento categorial, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos. Todo esto está dentro de la prueba de competencias funcionales.
Y dentro de la prueba de competencias comportamentales, al menos a efectos de este ejemplo, está aporte técnico profesional, instrumentación de decisiones, orientación a resultados, trabajo en equipo. 4 competencias comportamentales y el resto son ejes temáticos que corresponden a competencias funcionales. Así voy a visualizar yo mis ejes temáticos, de esta misma forma. Este es otro ejemplo, convocatoria de Distrito Capital 5, y también me publican unos ejes temáticos que son para la prueba de competencias funcionales y unos ejes temáticos para la prueba de competencias comportamentales. Esto simplemente a modo de ejemplo. Yo debo estar muy atento de la guía y del enlace de consulta de los ejes temáticos. Muy bien. ¿Cómo preparar las pruebas sin conocer los ejes temáticos? Ya vamos llegando, digamos, al desenlace de esta charla. Estamos a punto, a unos minutos de terminar para que, digamos, que puedan descansar hoy sábado. Digamos que muy, digamos que valioso de parte de ustedes en este momento del concurso, estar preparando, digamos, conscientemente las pruebas escritas en una jornada como hoy. Entonces, les agradecemos nuevamente su asistencia. ¿Cómo preparar las pruebas sin conocer los ejes temáticos previamente? Es decir, en ese momento, ¿cómo puedo yo preparar las pruebas? En primer lugar, vamos a abarcar conocimientos generales para todo servidor público. Es decir, voy a identificar de cierta parrilla de conocimientos generales para todo servidor público. Voy a escoger algunos de ellos, especialmente aquellos en los cuales yo no sea fuerte, y los voy a estudiar. Voy a empezar con la constitución política y la estructura del Estado y voy a conectar esos conocimientos siempre con la entidad para la cual yo me estoy postulando. Si yo me estoy postulando para entidades del orden territorial, gobernaciones, alcaldías, pues yo debo comprender de cierta manera cuál es el funcionamiento de las entidades territoriales. En suma, yo debo preparar conocimientos generales de la función pública. Allí no podemos establecer un listado definitivo, sería irresponsable porque los conocimientos varían según cada convocatoria, pero yo debo fortalecer aquello en lo cual yo aún no tengo unos conocimientos básicos. Por ejemplo, derecho de petición y de acceso a la información. Ese es un conocimiento que es básico, que es importante, que hace parte incluso, perdón, de las bases de atención al ciudadano. Entonces, primera recomendación, voy a fortalecer conocimientos básicos de la función pública. Segunda recomendación, identificar los conocimientos funcionales del empleo de inscripción. Y esto quizá es el punto más importante que ustedes deben emprender respecto a su empleo. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un empleo que está ofertado para la alcaldía de La Estrella. Es un empleo de profesional universitario y tiene el propósito de contribuir en la ejecución de los procesos relacionados con la administración del talento humano y su gestión laboral en el marco constitucional y legal de la función pública para aportar al desarrollo integral de los servidores públicos y al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Es un empleo del nivel profesional denominado profesional universitario y hace parte o tiene funciones de gestión del talento humano. Vamos a resaltar algunas funciones solamente. Realizar la liquidación definitiva al personal desvinculado y el cálculo de las indemnizaciones correspondientes cuando haya lugar, atendiendo las disposiciones normativas. Administrar la planta de empleos garantizando su mantenimiento y actualización. Apoyar la coordinación, implementación y seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gestionar las actividades requeridas en desarrollo del proceso de administración del talento humano mediante el registro de situaciones administrativas. Gestionar y realizar las afiliaciones al sistema de seguridad social integral. Realizar los trámites para solicitud de pensión ante las administradoras de fondos de pensiones. Listo, hasta ahí creo que es suficiente. Este empleo, hipotéticamente yo me postulé a este empleo. Yo debo fortalecer los conocimientos que se requiere para desempeñar estas funciones y para ello yo debo identificar esos conocimientos. Yo debo, a partir de estas funciones y a partir de este propósito, identificar qué conocimientos necesitaría yo
para desempeñar esas funciones. Yo, por ejemplo, me postulé yo a este empleo y yo soy muy bueno en lo que denominan derecho laboral de los empleados públicos o derecho laboral administrativo. En este caso, yo digamos que soy fuerte y algunas funciones las cubro, pero yo soy consciente de que no tengo grandes fortalezas acerca del sistema de seguridad social en salud y pensiones, por ejemplo. Yo sé muy bien cómo es la forma de vincular a los empleados del Estado, sé muy bien cuáles son las situaciones administrativas, sé muy bien cómo se hace una calificación de servicios, pero no sé mucho de nómina, no sé mucho de prestaciones sociales, no sé mucho de seguridad social, y estas son funciones del empleo. En este caso, yo debo fortalecer esas funciones en general, todos los conocimientos funcionales que demanda el empleo. Por ejemplo, haciendo una lectura de este cargo que acabamos de ver, encontramos que la persona que se postule a este empleo debería preparar los siguientes conocimientos: empleo público y carrera administrativa, situaciones administrativas, gestión del talento humano, sistema general de seguridad social. Allí podríamos agregar seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, derecho laboral administrativo, nómina en entidades públicas, entre otros conocimientos. Yo ya voy a escoger qué de todos esos conocimientos voy a fortalecer, porque si vamos a ver, son muchos conocimientos los que están detrás de esas funciones y yo debo simplemente sistematizar la información y reducir qué es lo más importante que debo preparar. Yo debo entonces, para resumir, cómo preparar los conocimientos funcionales del empleo, en parte, yo debo identificar los conocimientos que están detrás de las funciones del empleo. Vamos ahora a cómo preparar las competencias comportamentales. Y para ello la invitación es a conocer las competencias comportamentales que trae el decreto 815 del 2018. Digamos que hay una reglamentación que expidió el gobierno nacional en su momento y que agrupa un conjunto de competencias del ser que se espera de nosotros como servidores públicos. Estas competencias son comunes a todos los niveles o según el nivel jerárquico al cual nos postulamos. Estas son las competencias que son comunes a todos los niveles: aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Son estas y solo estas. Hace un momento vimos una que era precisamente un ejemplo de una competencia del nivel profesional que es comunicación efectiva, precisamente mencionando las competencias que son propias del nivel profesional. Es decir, estas competencias son para todos los niveles: directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial. Pero hay unas competencias que son específicas de cada nivel jerárquico. Estas competencias las encuentro yo en el decreto 815 del 2018. Allí está la definición de cada competencia y las conductas asociadas. Es importante conocer estas competencias porque no solamente puedo conocer qué me van a evaluar, sino también diagnosticar cuáles competencias debo yo fortalecer. Por ejemplo, yo puedo estar consciente de que no es mi fuerte trabajar en equipo, de que en ocasiones soy conflictivo, de que en ocasiones soy competitivo y eso me lleva a generar conflictos con mis compañeros de trabajo. Entonces, conocer estas competencias comportamentales que se evalúan para ingresar al empleo público es muy importante, ya que esto me permite adicionalmente fortalecer competencias del ser. Encontramos entonces competencias comunes, competencias propias del nivel profesional y competencias propias de los niveles técnico y asistencial. Por ejemplo, en el nivel técnico se evalúa disciplina y responsabilidad. Son competencias que yo voy a encontrar en el nivel técnico. En el nivel asistencial, colaboración, manejo de la información, relaciones interpersonales. Todas estas son competencias que se evalúan para ingresar a los empleos públicos en sus diversos niveles. La invitación es a consultar el decreto 815 del 2018 y revisar cuáles son esas competencias, cuáles son sus definiciones, cuáles son las conductas asociadas y preguntarme si yo de alguna manera puedo fortalecer esas competencias. Finalmente, identificar los conocimientos y competencias comportamentales del manual de funciones. Entonces aquí, brevemente, muy brevemente, yo les voy a compartir mi pantalla. Ya vamos a resolver primero las preguntas.
En mis alertas me figura una acción de tutela de uno de los aspirantes para el proceso de selección por no haber sido admitido, nos pregunta Juliana. ¿Cómo sabe si no está admitido, si no se han publicado las listas de elegibles o hay un listado preliminar? No, no hay un listado preliminar. Digamos que allí desconocemos por qué la persona afirma que no ha sido admitido si no hay un listado de admitidos para esta fecha. Entonces, digamos que no sabemos, pero sí podemos aclarar que siempre hay tutelas en el ingreso al empleo público, entonces nosotros no nos debemos asustar por eso, ni nos debe generar, digamos, una alarma. Juan nos dice, Juan Quiroz, ¿nos podrías compartir la presentación y la grabación? A partir de mañana, a partir del lunes, estará disponible en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Bueno, precisamente. Aquí nos dice Manuela, cuando se descarga el manual de funciones aparecen los conocimientos básicos. A eso vamos precisamente. Voy a compartir pantalla brevemente porque me interesa que conozcamos. Aquí nos encontramos, este es el mismo cargo que acabamos de analizar. Estamos aquí en el CIMO y este es el mismo cargo que acabamos de analizar. Tiene el mismo propósito y las mismas funciones. Resulta que en el CIMO a mí me van a cargar además el manual de funciones de este empleo visto desde la normativa de la entidad. Es decir, me van a remitir, y ya les voy a compartir nuevamente pantalla para que veamos cuál es, digamos, el documento preciso. Y aquí yo voy a ver el manual de funciones de este empleo. Esta es la misma información que yo acabo de ver. Propósito, contribuir en la ejecución de los procesos relacionados con la administración del talento humano. Allí están las funciones en orden y digamos que en una mejor presentación. Y esto es lo que yo quiero que nosotros veamos. El empleo, en su manual de funciones, también me va a mencionar unos conocimientos básicos o esenciales. Para este empleo, por ejemplo, derecho administrativo, laboral, medición del desempeño, pensiones, sistema de seguridad social en salud, nómina, plan estratégico del talento humano, mi PG, ¿cierto? Y adicionalmente me dice unas competencias comportamentales que son las mismas que trae el decreto 815 del 2018. No hay variación, es decir, son competencias que tomó la entidad del decreto 815 y las incorporó en su manual de funciones. Lo que me interesa es que veamos que el manual de funciones establece unos conocimientos básicos o esenciales. Pregunta importante. ¿Indispensablemente todos estos conocimientos van a estar en las pruebas? No. Obligatoriamente la comisión y el operador del proceso de selección debe incluir estos conocimientos en las pruebas. No. Son una base para la elaboración de las pruebas, pero no son conocimientos que obligatoriamente se van a reflejar en las pruebas. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan en cuenta esta información. Son una guía de lo que debo estudiar, pero no es información definitiva. La información definitiva solamente la encontramos con la divulgación de los ejes temáticos, un mes antes de las pruebas. Pero si yo tengo esta información a la mano, si yo sé cuáles son los conocimientos funcionales del empleo, cuáles son los conocimientos que desde el manual de funciones se espera que evidencien las personas que estén adscritas a este empleo, pues yo voy a fortalecer esos conocimientos. Es el momento oportuno para explorar el manual de funciones y profundizar en esos conocimientos. ¿Listo? Muy bien. Antes de las recomendaciones finales. Bueno, Javier nos dice, ¿a cuál se debería poner más atención? ¿A la descripción de las funciones o a los conocimientos o cuál es más importante? Miren, yo no les puedo recomendar uno u otro, ¿listo? Aquí les voy a dar unas recomendaciones de en qué enfocarse. Ustedes deben tener criterio para fortalecer aquello en lo cual tengan ciertas debilidades, ¿cierto? Y también deben aceptar que hay veces preparamos conocimientos que no necesariamente se ven reflejados en las pruebas, porque tengan en cuenta que son 5.000 empleos, son 62 entidades y el operador del proceso de selección no va a hacer elaborar una prueba por cada empleo, no, va a abarcar grupos de empleos a los cuales les va a evaluar de forma generalizada ciertos componentes, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que en la gobernación de Antioquia hay un empleo que le van a evaluar
los mismos contenidos funcionales que un empleo que está en la alcaldía de La Estrella, ¿cierto? Porque aquí de lo que se trata es de agrupar empleos. Yo debo identificar en qué debo enfocarme según lo que considere los componentes principales del empleo al cual yo me estoy postulando. Bien, recomendaciones finales. Primera, comprender cuáles son los conocimientos que se requiere para desempeñar el empleo. Allí ya lo mencionamos, ¿cierto? Hay unos conocimientos que se requiere para desempeñar el empleo, conocimientos que están detrás de las funciones, conocimientos que están mencionados en el manual de funciones. Fortalezcamos esos conocimientos. Segundo, comprender las competencias comportamentales que se espera evidencie todo servidor público al servicio del Estado. Y aquí yo les voy a dar una clave para que hagamos un ejercicio completo. Ya vamos con ustedes. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a ir a Google y voy a buscar decreto 815 de 2018 y me voy a enfocar en el portal normativo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ese es un decreto no tan extenso como otros, pero allí ya encuentro la información que les mencionaba. Aquí están las competencias comportamentales comunes a todos los niveles. Yo voy a leer cuál es la definición de la competencia y las conductas asociadas, y también voy a buscar las competencias según el nivel jerárquico del empleo al cual yo me postulé. Nivel profesional, allí están las definiciones y las conductas asociadas. Entonces, a esto hace referencia esta recomendación. Voy a conocer y comprender las competencias comportamentales que se espera de todo servidor público. Tercera recomendación, precisamente es el mensaje de este espacio. No esperar a la divulgación de ejes temáticos. Yo voy a adelantarme a la divulgación de ejes temáticos y voy a preparar desde antes el contenido de evaluación. Una recomendación muy importante, y esto digamos que es algo muy común, que por comodidad, que por autocomplacencia, nosotros estudiemos lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero esto no tiene sentido, al menos no tiene sentido si yo quiero obtener un desempeño exitoso en las pruebas, sabiendo que yo debo es fortalecer mis debilidades. Es decir, yo no voy a ser autocomplaciente y yo voy a ir allí a abordar aquello que me cuesta más dificultad, aquellos temas que no conozco, aquellos temas que no he visto nunca en mi vida, porque en la academia no los vi y porque profesionalmente nunca los he abordado. Entonces yo voy a fortalecer aquello en lo cual yo tengo alguna suerte de debilidad, ¿cierto? No me voy a enfocar en lo que ya soy fuerte, sino que voy a identificar aquellos elementos sensibles que me falta por estudiar en mi vida, en mi carrera, y los voy a fortalecer. Y finalmente, la última recomendación es entrenarse en resolver este tipo de pruebas. Esto digamos que es muy importante y se resalta ampliamente a la hora de resolver exámenes de estado o exámenes de selección múltiple con única respuesta, es que yo previamente me voy a entrenar en esta metodología de evaluación, porque yo no solamente profundizo en conocimientos, sino que yo también debo tener la capacidad de someterme al estrés de presentar una prueba durante 4 o 5 horas y resolver preguntas una tras la otra. O sea, yo no puedo solamente leer un tema, sino que yo también debo someterme de alguna manera a una suerte de evaluación previa que me permita a mí, digamos que, ambientar lo que voy a ver en la evaluación definitiva. Y esta es la última recomendación que finalmente se conecta con una invitación. Vamos a ver. Antes de la invitación, resolvamos las últimas preguntas que tenemos. Les pido aquí unos minutos más. Bueno, aquí no hay examen médico, es una pregunta que nos hace María. No hay un examen médico que se haga, al menos más allá del examen médico ocupacional que se hace durante el ingreso. No hay un examen de aptitud médica como se hace con bomberos, Fuerza Aérea, IMPEC. No, aquí no hay ese tipo de pruebas. María nos pregunta, yo uso tacones normal y la verdad entiendo que estos concursos son por mérito y no me permitieron posesionarme en el cargo en el que me gané. Bueno, María, lamentamos esta situación. Digamos, hay situaciones de conflicto, de acceso al empleo público, pero estoy, digamos que
pues esperamos que tengas éxito en este proceso de selección. No sé qué habrá pasado pues con la apariencia, son cosas que no deberían pasar en el ingreso al empleo público. Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, John nos hace una pregunta pertinente. ¿Todas las competencias comportamentales correspondientes a un empleo son evaluadas o solo algunas? Allí se seleccionan solo algunas de ellas. Es decir, vimos que hay competencias generales para todos los empleos y competencias específicas por cada nivel jerárquico. A ustedes no les van a incluir todas las competencias. De hecho, vimos ejemplos de pasadas convocatorias en las cuales solamente se evalúan 4 competencias comportamentales de más que son posibles. Es decir, no se evalúan todas las competencias comportamentales, solo algunas de ellas. ¿En qué fecha tentativa se podrían dar las pruebas? Miren, realmente, usualmente, dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de verificación de requisitos mínimos se aplican las pruebas. Pero aquí no tenemos un cronograma, ¿cierto? Entonces, esperemos que más o menos durante los meses de septiembre, octubre, a más tardar, estemos aplicando esta prueba sin que esto implique que yo les esté afirmando que se va a celebrar en una determinada fecha. No, digamos que en la experiencia, y nosotros hemos hecho investigación estadística sobre el desarrollo de concursos, usualmente estamos hablando de 90 días entre la publicación de verificación de requisitos mínimos y la aplicación de pruebas como tiempo promedio. Es decir, a partir de agosto podemos esperar que durante los meses de septiembre y octubre se apliquen las pruebas escritas. Bueno, les reiteramos, esta capacitación queda grabada, queda disponible en nuestro sitio web y queda disponible en nuestro canal de YouTube. A partir del lunes los invitamos allí a visitar nuestro sitio web. Y finalmente, yo quisiera invitarlos, hacerles una invitación a prepararse con nosotros con Construyendo Méritos para estas pruebas escritas de la convocatoria Antioquia 3. En nuestro sitio web encontrarán un completo curso virtual para este proceso de selección que abarca tanto conocimientos generales, conocimientos funcionales, habilidades y competencias comportamentales. Nuestro curso está integrado por lecciones en video, por simulaciones de pruebas escritas que les permitirán no solamente profundizar ampliamente en conocimientos que serán evaluados, sino adicionalmente, precisamente esa última recomendación que hacíamos, familiarizarse con esta metodología de evaluación que se viene usando en los procesos meritocráticos en Colombia. Esta es la invitación final que tenemos para hacerles desde Construyendo Méritos. Somos una institución que lleva más de 8 años de formación para el ingreso a la función pública, una gran experiencia, un equipo de personas que trabajan con nosotros bastante competentes en el desarrollo de los contenidos y también mucha pasión por lo que hacemos, un gran empeño le ponemos a que ustedes sean finalmente quienes ocupen los primeros lugares en las listas de elegibles de los concursos públicos de méritos en Colombia. Entonces, dicho esto, nos despedimos, agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. En días próximos estaremos desarrollando más capacitaciones similares a esta, preparatorias para las pruebas escritas, y los invito especialmente cuando salgan los ejes temáticos a esa nueva conferencia, a ese nuevo seminario que tendremos para ya, digamos que afrontar los ejes temáticos específicos que nos serán evaluados en las pruebas. Muy bien, que tengan un feliz sábado, feliz fin de semana. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.